El Cabildo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer programa del Cabildo de esta Cuaresma, que no es poca cosa. Cabildo de Cuaresma, ¿eh? Qué especial. Cabildo ¿verdad? de vigilia, incluso. Cabildo de vigilia, correcto. Qué especial y qué bonita se pone la ciudad. Hay una luz especial, ¿eh? Desde que se han ido ese tren de borrasca en el que hemos tenido el sol secuestrado. Sí, sí. Pero ya han pagado rescate, ya lo han liberado. Sí. Ya son los días que nosotros conocemos, los días que nos van adelantando un poquito lo que viene, ¿no? Hay una luz preciosa en la ciudad. Aunque yo he escuchado por ahí y he leído que decir que eso de desear feliz Cuaresma no tiene mucho sentido, porque... En fin, parece que es una época en la que hay que reflexionar, hay que tomarse muy en serio la pasión y es como decir feliz sufrimiento. Pero bueno, para nosotros la Cuaresma no es más que la inminencia, así que me perdonen los ortodoxos, los ortodoxos, pero feliz Cuaresma. Los ortodoxos de la norma y de la regla. Nos encanta este tiempo. Teológicamente, ¿no? Litúrgicamente es un tiempo de reflexión, de conversión, de arrepentimiento, ¿no? De hecho, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. En nuestro primer bloque vamos a hablar de qué es la Cuaresma y de por qué tiene esas características que todos identificamos, pero que igual no tenemos muy claro a qué obedecen, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí en Sevilla tiene, sin duda, esa connotación también de convivencia, ¿no? Compartimos ratos con amigos, ¿no? Compartiendo esa ilusión de lo que sabemos que viene. Claro, ¿no? Es que además de los propios ritos cuaresmales, en los que ahora abundaremos, es que la Cuaresma también apela a todos los sentidos, porque de aquí a muy poquito vamos a estar escuchando el azahar. Escuchando, ya no sé lo que estoy diciendo, oliendo al azahar. Me he traicionado a mí mismo porque quería decir escuchando las marchas de los ensayos de los costaleros. En el paladar también se nota, con las torrijas. Con la miel y todos los preparativos en esas cocinas de nuestras madres, ¿no? Que no hay una torrilla más rica que la que hace una madre, ¿no? Pues mira, precisamente hablando de sabores, vamos a mencionar algo que creemos que es de máximo interés, y es que resulta que uno de los patrocinadores de esta casa, de mucho deporte, Obrador de Helados Estepa, nos propone algo que a mí al menos me ha llamado mucho la atención. Se llama Camino de Sabores. Y tiene como subtítulo Desde la Cuaresma a la Resurrección. Bueno, y este sugerente nombre, ¿a qué nos invita? Bueno, pues nos invita a una deliciosa y exquisita cata de vinos y helados. A mí me parece una combinación maravillosa. Y además en un lugar extraordinario como es Estepa. Suena muy bien. Para quien no lo conozca, que vamos a hacer un poquito de promoción, Estepa es una ciudad monumentalmente extraordinaria, es magnífica, es bellísima. Sí que lo es. Yo en su día tuve que ir por cuestiones laborales con bastante frecuencia, pero siempre que podía me escapaba a conocer todos los encantos de la ciudad, que no son pocos. Pues la idea esta está planteada bajo este prisma, y es que evidentemente no hay una única forma ni de vivir la Cuaresma ni de la Semana Santa. Cada uno de nosotros llevamos nuestra propia interpretación y nuestra propia forma de llevarla. Y evidentemente, aunque las miradas sean diferentes, hay un relato común. Todos pasamos por unas ciertas etapas: la Cuaresma, la procesión de Palmas, la pasión, la muerte, y evidentemente tiene un final feliz, que es la resurrección. ¿Qué es lo que pretende esta cata? Pues recorrer estas etapas, estas fases de este periodo del tiempo que con tanta ilusión esperamos, mediante un maridaje entre helados y vinos que nos van a trasladar esas sensaciones. Me parece una apuesta fantástica, ¿eh? La de los amigos, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y todo esto tendrá lugar en Bodegas Blanco, que está en la calle Écija, en la misma ciudad de Estepa, y además nos invitan a distintas fechas para que cada uno busque cuál le viene mejor en el calendario. Arrancamos dentro de muy poquito, ya metidos en el mes de marzo, el sábado 7 a las 12 de la mañana, el día 8 igualmente a la misma hora a las 12, el viernes 13 de marzo, olvídense del malfario del viernes 13, es un viernes cuaresmal y hay que disfrutarlo, a las 20 horas, y luego ya, tanto sábado como domingo, 14 y 15, nuevamente a las 12 de la mañana. Así que desde aquí, un saludo a nuestros amigos de Helados Estepa y la sugerencia que creemos que merece la pena la experiencia. Muchísimo. Es una invitación absolutamente exquisita para disfrutar la Cuaresma también de una forma distinta. Desde el paladar. Desde el paladar. Que no es poca cosa, mucho cuidado. Bueno, la Cuaresma, y como decía aquel, ¿y qué es la Cuaresma? ¿Y qué es la Cuaresma? Efectivamente, ¿no? Bueno, la Cuaresma, si nos atenemos al origen etimológico de la propia palabra Cuaresma, proviene del latín tardío, cuadragésima, o cuadragésima dies, que significa el cuadragésimo día, ¿no? Es un periodo de 40 días de preparación antes de la Pascua de la Resurrección en la tradición cristiana.
Curiosamente, ese número 40 tiene una simbología en el Amplísima. mundo bíblico y es algo que se repite con mucha frecuencia. Generalmente ese número 40 ha venido asociado a un cambio, a una preparación, a la predisposición para una nueva etapa, y hay múltiples alusiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin ser exhaustivo, el diluvio duró 40 días con sus 40 noches, que no es que escampara por la noche. El Éxodo duró 40 años. Moisés estuvo 40 días con sus noches en el monte Sinaí. David, Saúl y Salomón reinaron cada uno de ellos 40 años. Y por último, Elías pasó 40 días de ayuno hasta poder ver a Dios en el monte Herop. Pero en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, no en el Nuevo son pocas las Testamento, alusiones. Efectivamente, el propio Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de nacer. Además, estuvo en el desierto 40 días para ser tentado por el demonio antes de aparecer en su vida pública. Y Jesús aparece a los discípulos 40 días tras su muerte. O sea, importantísima la simbología del número 40, ¿no? Algo quiere decir. Y por tanto, en nuestra tradición y en nuestras creencias es la preparación para lo que está por llegar. Se cuenta generalmente desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, pero realmente Sí, no nos salen las cuentas. Las cuentas no salen. Y litúrgicamente implica que llegue hasta el Jueves Santo, pero Sí. tampoco nos salen las cuentas. Tampoco salen las Porque cuentas. hasta donde sabemos la semana tienen 7 días. Efectivamente. Y si sí. empieza un miércoles y termina un jueves, pues tiene que ser un múltiplo de 7 más 1. Y Efectivamente. ahí el 40 no nos sale por ningún lado. Pero bueno, vamos a no ser tan pejigueras, tan mijitas, y Pejiguera, nos que vamos a palabra quedar más- con el más significado, fantástica. que es lo más importante. La primera referencia escrita, esto igual es un poco desconocido, la primera referencia escrita a la Cuaresma es una carta de Atanasio de Alejandría, que es se considera uno de los grandes padres de la Iglesia en Oriente, que data del año 330. Estas eran unas cartas festales, que se llamaban. Eran unas cartas que anunciaban el comienzo de la Cuaresma y el día de la Pascua. Eran unas cartas que solían mandar los obispos de Alejandría y que se despachaban poco después de la Epifanía de esa fecha, dando como instrucciones, ¿no? Tenemos que recordar, y para ello vamos a dirigir a nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, a aquel programa en el que hablábamos de las fechas de la Pascua judía, Sí, y de exacto. su traslación al tiempo cristiano, que la Pascua ya venía siendo una fiesta capital en el mundo judío y, lógicamente, para los cristianos tienen la connotación de la coincidencia con la muerte y resurrección de Jesús. De manera que ya los primeros cristianos la consideraban una fecha clave en su calendario y para la que consideraban adecuado una preparación espiritual. Correcto. Esta preparación, lógicamente, nos va a pedir una reflexión y, digamos que un sacrificio, una renuncia. Y todo esto se va a plasmar por medio de una serie de prácticas que se vienen recomendando. Entre ellas está la oración. Sí. La oración, obviamente, pues enriquece espiritualmente a la persona, y ya hablamos en otro programa, parece que estamos haciendo un balance de la temporada, Sí, pero es que ¿verdad? hemos hablado ya de más de una cosa. Así que el que no lo haya escuchado, tiempo tiene para ponerse al día. Algunas oraciones son propias de este tiempo litúrgico, como cuando hablamos del origen de la práctica piadosa del Via Crucis. Uno puede rezar un Via Crucis en noviembre, pero estaría fuera de contexto, porque verdaderamente tiene que ser en estos días. Otra característica de estos días, o digamos otra actitud práctica que se le pide a los cristianos, o instrucción correctamente, sería la mortificación. La mortificación en el habla vulgar puede significar algo así como disfrutar del dolor o algo, pero no tiene ese significado, sino significa aceptar con grado las dificultades y, en lo posible, renunciar a comodidades que se pueden suprimir y que no nos van a implicar ningún problema más allá de no tener esa comodidad. Efectivamente. Otra de las prácticas más habituales es la práctica de la caridad. Se fomenta la limosna porque en realidad cuando hacemos ese ejercicio de caridad, quien estamos ayudando es al propio Cristo a través de los pobres, ¿no? De las personas necesitadas. Es el propio rostro de Cristo el que vemos en esas personas. Jesús decía que lo veríamos en aquellas personas prójimas y particularmente en los necesitados. Otra característica de la que hoy en día todavía mantenemos un cierto recuerdo es el ayuno. El ayuno no significa quedarse sin comer 40 días. Yo creo que difícilmente se sobreviviría a eso, sino simplemente se trata de reducir la ingesta de alimentos, es decir, comer un poquito menos, siempre que aquello pues no contravenga nuestra salud. Y luego está aparejado la abstinencia, que es la famosa renuncia de la carne. Sí. Yo creo que todo esto hay que ponerlo en contexto. Sí, antiguamente, claro. en otras épocas de más carestía, comer carne era algo fuera de lo común, porque por lo general la economía pues no permitía disfrutar de esos alimentos y uno tenía que sobrevivir a base de otras cosas menores.
Renunciar a la carne, en cierto modo, significa renunciar a ciertos placeres, a ciertas comidas un poco festivas. Sí. Ahora que nos lo tomemos al pie de la letra y diga uno, no, yo no como pollo, pero me voy a atragantar de langostino, Claro. pues hombre, digamos que hay poco sacrificio ahí, ¿no? Claro, realmente en el Nuevo Testamento Jesús nos indica que la razón profunda del verdadero ayuno y de esa abstinencia es la finalidad de comer el alimento verdadero, que es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Es encontrar esa simbología, realmente es encontrarle el sentido, no tanto, bueno, pues como lo que has dicho, ¿no? Es privarse, pero para encontrar el sentido espiritual de la propia práctica, ¿no? Se Sí, refiere más no es una práctica vacía, sino Eso con es. una intención, Eso una es, intención sí. de perfeccionamiento espiritual. Sí. Y esto además se plasma si uno asiste a las celebraciones religiosas, que las hermandades ahora mismo tienen el calendario absolutamente Repleto, ¿no? saturado, pues hay una serie de cambios en la liturgia. Los que van a misa no solo en Cuaresma, sino el resto del año, verán que hay unas ciertas diferencias. Por lo pronto hay un determinado color que se va a ser predominante, que es el Sí, color ¿no? morado, que siempre asociamos a la penitencia y que por al lo general arrepentimiento. va a estar, salvo algún día excepcional, en el hábito del celebrante. Es muy curioso porque el color morado se utiliza por los sacerdotes tanto en Cuaresma como en Adviento, que son periodos de espera, de preparación, efectivamente, para un acontecimiento importante que viene, ¿no? Bien apuntado, bien apuntado. Y se suprimen de la liturgia de la celebración eucarística unos ciertos cantos de más alegría, porque estamos en un periodo en el que lo que viene pues es el sufrimiento de Jesús expiando todas nuestras culpas, de manera que tanto el aleluya como el gloria, hasta que llegue la Pascua de Resurrección, pues no van a tener cabida en la celebración de la misa. ¿Qué más tenemos? Hablamos, ¿no? Ha pasado el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza, que bueno, pues con las palmas bendecidas el domingo de Ramos del anterior año se queman, bueno, y con esas cenizas son las que nos imponen en la frente o en la cabeza, como te ha pasado a ti este año. Esa es la tradición, sí. Además me resultó curioso porque yo fui a la parroquia en donde yo resido, que es la de San Isidoro, y yo estaba acostumbrado a que el cura pusiera la marca de la cruz en la frente, que antiguamente se decía eso de polvo eres y en polvo te convertirás. Y ahora se dice conviértete y cree en el Evangelio. Y cree en el Evangelio. Sin embargo, el sacerdote en esta ocasión cogía un poquito de ceniza y nos la espolvoreaba por la cabeza. Pero yo creía que es que el rito había cambiado. Luego, contrastando con otros amigos, yo entiendo que es una cierta posibilidad discrecional que tiene el sacerdote. No, pero además es que tiene unas raíces históricas que se hunden bastante atrás, la práctica de echar la ceniza en la cabeza y no en la frente, y te lo cuento. Cuenta. Los que se convertían, las personas que se convertían y que tenían que redimir sus pecados a través del bautismo, para redimirse de ese pecado se estableció la penitencia pública, que los pecadores tenían que realizar durante el tiempo que determinaban los obispos, tenían que ir vestidos de saco y con la cabeza cubierta de ceniza. Pero esa práctica de cubrirse la cabeza con ceniza también la llevaban a cabo los judíos cuando hacían algún sacrificio de algún animal. Incluso los ninivitas, los habitantes de la legendaria ciudad asiria Nínive, también se espolvoreaban ceniza por la cabeza. Entonces, era una especie de señal de renuncia al lujo, ¿no? Sí, al esplendor, sí, exactamente. al boato. Efectivamente. Pues estamos evidentemente, como decíamos, en periodo cuaresmal. ¿Y desde cuándo viene esta tradición? Pues es muy antigua. De hecho, hasta donde hemos logrado averiguar, y creemos que hemos tomado fuentes fidedignas, la Iglesia lo comenzó a celebrar, bueno, por supuesto comenzó a celebrar el misterio pascual ya en el siglo II y ya consideró adecuado un periodo de preparación para poderlo vivir en plenitud. Esa preparación requería, como hemos mencionado, la oración y el ayuno, que inicialmente estaba limitada a los días inmediatamente anteriores, al viernes y al sábado previo, y posteriormente ya se fue extendiendo. La llamada Traditio Apostólica, que es un documento del siglo III, exigía a los candidatos al bautismo prepararse mediante el ayuno. Obviamente no eran para recién nacidos, era ya para personas adultas. El viernes y pasar el sábado en vela antes de la celebración que tenía lugar un domingo. Y en el mismo siglo III ya la Iglesia de Alejandría preparaba las fiestas pascuales con una semana de ayuno. Eso es lo que ha llevado a que hoy en día pues la práctica, como bien decíamos, arranque desde el miércoles de ceniza, pero hay unos días especialmente marcados en los que, digamos que la renuncia se tiene que hacer un poquito más manifiesta. El miércoles de ceniza, en el que rige tanto el ayuno como la abstinencia. Los viernes cuaresmales, hoy es viernes, aunque el programa se emita el lunes, yo confío en estar con un cirio acompañando a mi Cristo de la Buena Muerte, de manera que hoy lo grabamos previamente. Los viernes cuaresmales es la abstinencia de la carne. De ahí, por otro lado, está lo que venimos llamando las tradicionales comidas cuaresmales, que son comidas muy energéticas,
como las espinacas, como los garbanzos, el bacalao, las propias torrijas, que te dan con la miel, con el pan, mucho alimento, sin entrar en el consumo propiamente de la carne. Y luego está el Viernes Santo, en el que también volvemos a tener ese ayuno y abstinencia. La Cuaresma como tiempo litúrgico parece ser que arranca en el siglo IV y ya a partir de entonces ya queda fijada en la duración que hoy en día contemplamos de unas 40 días o 6 semanas, que al fin y al cabo día arriba, día abajo, es el periodo que contemplamos. De todas formas, Pío XII, entre 1951 y 1955, realizó la primera reforma de la Semana Santa en el rito latino, reintroduciendo la vigilia pascual el sábado por la noche y trasladó las celebraciones del jueves y viernes, por lo que los oficios de las tinieblas, que se llaman, ¿no?, pasaron a las mañanas de sus días naturales. Ya en 1969, la reforma litúrgica simplifica las costumbres y reinstaura la Cuaresma original, que ahora comienza pues el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor, de la institución de la Eucaristía. Antiguamente, cuando llegaban los días sacros, también se procedía a una costumbre que hoy en día se ha perdido, pero que alguna hermandad nos recuerda de alguna manera, que es el velado de los altares. Correcto. De hecho, si recordamos, en la época que por pandemia y sus consecuencias inmediatas se impidió la celebración de la Semana Santa, todos tenemos en mente aquel Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes velado, y sin ir más lejos, la Cruz de Guía de la Quinta Angustia también aparece velada, no por capricho, sino en recuerdo de este rito antiguo. Con un velo morado, ¿verdad? Si no me efectivamente, propio, lógicamente, la Cruz de la Quinta Angustia, de la liturgia cuaresmal. Y ya metidos en Cuaresma, bueno, pues en Sevilla, en nuestra ciudad, tenemos multitud de celebraciones. Hoy, primer viernes de Cuaresma, tenemos el Vía Crucis del Cristo de la Sentencia, si no me equivoco también el del Desamparo y Abandono, y en la Cristo barriada de la del Cerro, de Montesión también. El Crucificado de la Salud de Montesión. Este fin de semana está en Besamano mi Virgen de la Iniesta. El lunes será el Vía Crucis del Consejo. Y ya nos metemos en una feliz vorágine. Correcto. Que nos va a llevar pues a que la Cruz de Guía Primera salga a la calle. Efectivamente. Se suceden y se multiplican los quinarios. Yo la misa de ceniza pues la tuve mi hermana de Santa Genoveva en el segundo día de quinario de nuestro Padre Jesús cautivo. El domingo tenemos la función principal. En el abandono de sus discípulos. En el abandono de sus muy discípulos, subido, nombre y apellidos. Pero no en el abandono de su barrio. Hombre, de su barrio nunca. No. Y bueno, pues realmente ya es una época en la que perdemos incluso un poquito el sentido del tiempo, porque se nos van acumulando los acontecimientos hasta que nos damos cuenta que llegamos al viernes de Dolores y ya están los primeros nazarenos en la calle. Bueno, todo esto, nuestra cuenta atrás, ¿cómo va? Nuestra cuenta atrás... Ya queda poquito, ya estamos acabando el Martes Santo. Eso significa que cada vez estamos más cercanos, ¿eh? Y ya de aquí a muy poquito empezarán los tubos, esos que tanta ilusión nos hacen en la Plaza de San Francisco. Y... Yo, que soy la encargada de colocar en redes sociales la cuenta atrás, me pongo nerviosa cada día que veo que descontamos un número. Oye, escúchame, peor sería no descontar. Hombre, por supuesto, digo que me pongo nerviosa de la ilusión de lo poquito que queda que me hace, ¿no? Porque creo que nos pasamos todo el año, ¿no? Tenemos mucha extraordinaria, estamos un poco cansados ya, pero este es el periodo de verdad, este es el periodo bueno. Exactamente, esto es lo que se vive con esa ilusión, que es lo que te lleva, siempre lo decimos, ¿no? Es como volver a la infancia, como volver a la niñez, volver a tu raíz, a tu barrio, ¿no? Cuando todo era muy distinto, y es un poco como revivir ese tiempo atrás, ¿no? Se vive con... Tú no te acordarás, o tal vez sí, en nuestro primer programa de la primera temporada, cuando empezamos a hablar en este cabildo, que ni siquiera tenía ese nombre por entonces, y dijimos lo que nos gusta a nosotros, ir acercándonos a la Semana Santa, ir llegando. Que a veces se disfrutan más las vísperas que el propio día objeto de la espera. Ir llegando, porque en las vísperas todo es ideal, todo es perfecto. Luego llega ese día y a lo mejor no todo sale bien, ¿no? Pero nos gusta ir llegando, nos gusta ir aproximándonos. Sí, además en esta época, ¿no? Vital, en el que se ha perdido un poco ese saber esperar, ¿no? Ese saber esperar, ¿no? Vivimos en la inmediatez. Exactamente. Lo que no está aquí al alcance de la mano no me merece la pena esperar y buscaré una alternativa. Pues hay que disfrutar también de ese saber esperar. Si hemos terminado ya con, bueno, pues un poquito este repaso que hemos hecho para conocer un poquito más en profundidad el significado de la Cuaresma, me voy a meter en salutaciones. ¿Tú me lo permites? Hombre, y tanto que te lo permito, como que estás en tu casa y mandas más que yo, así que... Bueno, quiero mandar desde aquí primero un saludo a mi hermano, Manuel María, mi hermano Lolo, que es costalero de nuestro Padre Jesús cautivo. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa, los pies del cautivo. Porque bueno, el miércoles pues le dieron su diploma de 25 años de hermano, y bueno, yo como hermana mayor orgullosa, pues allí estaba grabando vídeos, haciendo fotografías para la grande, familia. por supuesto que sí.
Y, larga vida a la familia Caldero. Larga vida a la familia Caldero Ramírez. Bueno, pues por ende también a mi hermano Jesús, que también es, bueno, ha sido diputado mayor del gobierno, mayordomo, papá, fiscal. Además que sois tres, ¿no? Fiscal de la Virgen, somos tres. Y también un saludo porque nos escucha todos los programas a mi queridísimo Félix Carmona, también hermano de Santa Genoveva, fue secretario, maravilloso, porque es un extraordinario ser humano, es buena persona. Y entonces, es que coincidí con él el miércoles de ceniza. Félix, que un saludo muy grande, que te queremos mucho en mi familia y que nada, que nos vemos el lunes santo, detrás del cautivo. Pues no es mal sitio para quedar. Hombre, no es mal sitio. Hay quien queda en la puerta de la feria, hay quien queda detrás del cautivo. Exacto. Yo prefiero más eso, la verdad, ¿eh? Sí, hombre, claro, sí. Que el otro es más complicado encontrarse. Pues nada, en un momentito volvemos con la barra de chapa, que en esta ocasión, digamos que no son personajes públicos, pero que son personas con experiencia acumulada. Además, los queremos porque son amigos y vamos a charlar un poquito para que nos compartan sus vivencias cuaresmales de Semana Santa y reflexionemos sobre alguna que otra cosa que está pasando que merece la pena comentarla. No son personajes públicos, pero son cofrades de Sevilla. Ojo ahí, ¿eh? Y con eso ya, para adelante. Bueno, pues volvemos en un segundito. La barra de chapa. Bueno, pues con la energía que nos da siempre Alma de Dios nuestra barra de chapa, hoy nos complace muchísimo compartir este ratito de tertulia con dos amigos maravillosos que tenemos. A mí me llega por vía de José Mari, amigos de José Mari de toda su vida, que son nuestros amigos Paco y Josemi. Paco, Josemi, bienvenidos a nuestra barra de chapa. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Espero que habléis más a partir de Bueno, sí. además de esto. Bueno, hemos estado hablando en nuestro primer bloque de que ya estamos en la Cuaresma y todo lo que ello implica y las ganas con las que la celebramos. ¿Qué citas esperáis de esta Cuaresma que son ritos ineludibles y que os parecen que si no estamos haciendo las cosas bien? Hombre, el primero es el Via Crucis de mi Cristo de Veracruz, que es el Viernes de Dolores, a Santa Rosalía. Eso es lo que es el pistoletazo de... Es la cita más ineludible que tengo. Vamos, si eso me lo salto ya me puedo ir a Groenlandia. O sea que, sí. Y bueno, es una cita muy especial con la subida al paso del Cristo, pudiendo visitar Santa Rosalía, pudiendo estar allí en el entorno que se genera, ¿no? El ambiente especial. Y bueno, y participando en el Via Crucis y bueno, y además dándole el pistoletazo a un Viernes de Dolores que prepara para lo que para los demás. Para todo. Paco, ese Via Crucis del Cristo de la Veracruz a Santa Rosalía, ¿siempre ha tenido esa visita histórica al convento? Sí, porque la hermandad tuvo un proceso que ya conocemos y bueno, de hecho en regla está registrado que si alguna vez desapareciera la hermandad, los enseres van a parar a Santa Rosalía, van a parar las monjas, está reflejado en regla. Y es una cosa que tenemos siempre ha sentido la hermandad como una especie de refugio en Santa Rosalía. Siempre ha tenido una compenetración máxima. Y entonces, pues, esa relación con siempre se ha plasmado en ese Via Crucis especial que es el Viernes de Dolores. Bueno, igual que Paco es de la Hermandad de la Veracruz, como parece evidente, nuestro otro invitado, Josemi, está a un par de calles de distancia, porque en la calle Alfonso XII está la primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, que tiene citas ineludibles también en la Cuaresma, ¿verdad? Así es, José Mari. Para mí, aunque yo tengo por nacimiento una devoción al Nazareno, pues claro, evidentemente para mí la Cuaresma, aparte del Via Crucis de las hermandades, que es de obligado cumplimiento, porque para eso somos hermandades, para mí empieza con el besapiés de Jesús Nazareno, que coincide además con el besamano del cautivo, que es mi barrio adoptivo. Cuando yo vine aquí a Sevilla a estudiar, siendo un chaval, y evidentemente pues esa es una cita ineludible. Evidentemente, que duda cabe, mi Nazareno de Guadalcanar, nuestro Padre Jesús, allí le llamamos Padre Jesús, le quitamos el nuestro, pues también tiene su Via Crucis. El año pasado lo tuvo y como allí hay 7 hermandades, pues cada año se van rotando. Pero bueno, es también una cita ineludible la asistencia a la función principal,
que este año cae el 28 de febrero, el sábado 28 de febrero. Entonces, para mí, esos 3 puntos de partida, digamos que encarrilan lo que es la Cuaresma y todo el camino que nos llevará a la feliz resurrección. José, ¿sales de Nazareno? Sí, yo salgo de Nazareno. Y Paco, ¿tú sales de Nazareno Sí, también sí, en Veracruz? También salgo en Veracruz. Ajá. De Nazareno. Esas vivencias que tenéis, ¿no?, de esa forma, y además que 2 hermandades, ¿no? Bueno, además que 2 hermandades, Veracruz y el Silencio, ¿no?, que hunden sus raíces en los más antiguos, ¿no?, en los orígenes de la Semana Santa de nuestra ciudad. Ya con... Bueno, no quiero yo llamaros, bueno, porque más o menos compartimos más o menos la misma generación, pero ya desde la experiencia, ¿no?, de toda una vida viviendo, haciendo este camino, si echáis la mirada atrás, ¿os quedáis con esta forma de ver o de vivir la Cuaresma desde la madurez, o tenéis cierta añoranza o nostalgia de años pasados, de épocas pasadas? Bueno, Venga, Paco. Son dos cosas totalmente diferentes. La juventud, cuando eres joven, yo viví una Cuaresma maravillosa, de preparación, sin saber mucho sobre eso, empezando a visitar, conociendo, y ahora viene ya como digamos, las cruces marcadas en el calendario en rojo, porque sabes que no te puedes perder el retranqueo de la amargura, porque sabes que la Iniesta, porque sabes que mi Cristo, que si tengo una cita con unos amigos que me voy a tomar unas cosas el primer viernes de marzo, en fin, sabes que sería, por ejemplo, mi arranque ya puede ser, digamos, el miércoles de ceniza, cualquier día, que para mí arranca la Cuaresma de verdad, un viernes que tengo yo marcado en el calendario siempre, que es el viernes 1 de marzo, donde me reúno y empezamos ya es que se nos está acabando, ¿sabes? Ya es que... De hecho, nos reunimos los que estamos aquí Efectivamente. con otros amigos. Y entonces, pues esos días, eso es ya un poco la madurez, ¿no? Y después, bueno, siempre es un eterno echar de menos, ¿no? Porque han sido tantas cosas, otras cosas que llevo tiempo sin ir, por ejemplo, el Cristo de la Sangre hace un montón de tiempo que no voy a San Benito. Yo creo recordar que eran los miércoles, ¿no? O algo así. Cuando Yo creo que era el martes antes o de el Semana martes Santa. se subía al paso. Pero hablo de memoria porque hace muchos años también. También una subida al paso de la aspiración del museo, que creo que eran los lunes. También o sea, había muchísimas cosas. Después ya en la madurez, pues bueno, tienes muchas obligaciones, ya no tienes tanto tiempo como cuando eres joven, y entonces, pues bueno, vas un poco a cosas, pero cosas que tienes marcadas, que si falla es como lo de antes, como no puede ser. Yo, aprovechando lo que tú estás diciendo de que antes se tenía más tiempo, curiosamente los dos habéis estado en Junta de Gobierno y habéis vivido Cuaresma con una intensidad que hoy en día seguramente no lleváis de la misma manera. ¿Qué se echa de menos y, por otro lado, qué se vive mejor ahora que entonces? Hombre, evidentemente ahí has tocado, José María, has tocado en la tecla oportuna. Yo, los 12 años que he estado en Junta de Gobierno, sobre todo los 6 últimos, con una responsabilidad alta, pues evidentemente mi Cuaresma ha sido solamente de dedicación y de trabajo, de entrega y de cumplir obligaciones, porque para eso estás. O sea, es que para eso te has presentado, es voluntario. Servir a la hermandad. Es voluntario. Recuérdanos qué cargo tenías exactamente. Yo fui mayordomo segundo en la Hermandad del Silencio y previamente, otros 6 años, fui diputado de mayordomía. Pero ya de mayordomo segundo la responsabilidad es mayor, el control que hay que tener sobre todo, porque un mayordomo en una hermandad hace prácticamente todo, o sea, todo pasa por la mayordomía, desde el florista, el platero, el orfebre, el dorador, el albañil que tiene que reparar, el pintor que tiene que pintar, el que quita el toldo del patio y lo pone luego, los empleados, los hermanos que tienen un problema. Todo pasa por mayordomía. O sea, yo creo que la mayordomía es el trabajo, junto con secretaría, que también es su trabajo, yo creo que es el trabajo más con más dedicación, con más horas de esfuerzo a la hermandad. Entonces, pues claro, esos años, pues yo he pasado años que no he visto el Vía Crucis que dice Paco, con lo que a mí me gusta. Y dándole razón a Paco, evidentemente hay cosas que tú dices, me las pierdo porque no puedo. Pero volviendo a tu pregunta primera, te tengo que decir
que yo anhelo y echo de menos, por ejemplo, a mí me encantaba ir a ver el traslado del Santísimo Cristo del Calvario, porque era un acto tan íntimo, tan recogido, ese silencio, ese órgano tocando. Y he vuelto a ir de un poco más mayor y ya se me va. No lo reconozco. Haré un Saturno en la puerta, como en las carnicerías. Exactamente, no lo reconozco. Se ha Masificado. Se ha masificado de tal manera que tú ya no aprecias esa intimidad. O el traslado del Cristo de la Mortaja. Yo he visto el Cristo de la Mortaja y lo he visto, pues, 30 personas. Y he intentado ir alguna vez y es que no puedes entrar al compás. No accedes al compás de gente que hay. Entonces, nos pues, metamos con la masificación ya. Sí, Ahí no salimos en toda la tarde. Exactamente. Ya está tomando un cariz todas las cosas que rodean la Semana Santa, que desgraciadamente se está perdiendo un poco la esencia. Sí, se está perdiendo esa intimidad. La verdad es que sí, se está perdiendo el estar allí, ¿no? Y además, bueno, tranquilo, sin agobio, no sé, además mucha gente que no sabe, que pasaba por ahí y pregunta qué es lo que hay, ¿no? Y no va a lo mejor, hombre, un poco informado, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que... El miércoles fui a... Bueno, esto no tiene mucho que ver, pero fui a recoger las sillas al consejo y me preguntaba un turista, me dice... ¿Esto es para entrar en dónde? No, digo, no, mire usted, esto es para recoger unos abonos, una silla, porque la cola llegaba a la Puerta Jerez y entonces pues estaba ahí el último y me preguntó, ¿esto es para...? Como que tenía interés en entrar en un sitio. Digo, no, esto no es para entrar en ningún sitio. Bueno, es un claro indicador también de la situación, de la realidad de la ciudad, ¿no? Eso, claro. Sí. Es la situación que estamos viviendo y muchas veces lo hablamos, ¿no? En petit comité, en un bar, hablando, y mucha gente, yo ya acuñado la frase, esto se nos va de las manos. Bueno. Y yo digo, no, se nos ha ido. Pero se nos va de las manos es algo, yo creo que muy recurrente también en distintas épocas, ¿no? Yo creo que si nos vamos 25 años atrás, habría alguien que diría, esto se nos está yendo de las manos por cualquier otra circunstancia, ¿no? Es cierto que hablabais, ¿no?, de la masificación. Crece en números la Semana Santa, prácticamente en todos los apartados, ¿no? Ya hemos tocado esta temporada aquí el grandísimo volumen de nazarenos que tenemos, que, ojo, yo no quiero poner el foco en el nazareno, porque yo creo que el problema no es el nazareno, ¿eh? Por supuesto que no es. Nunca, vamos, el nazareno es el origen, ¿no?, de la Semana Santa, no puede ser nunca el problema, pero sí es un indicador de lo que crece la Semana Santa, de que hay que hay que solucionar el problema de espacio que tenemos, ¿no? A colación de esto, esta semana, casualmente, bueno, pues ha habido algunas declaraciones que la verdad nos ha sorprendido un poco, ¿no? Viniendo a aludir que quizás una solución sería, pues, que no todas las hermandades pasaran hicieran estación de penitencia a la catedral, ¿no? Me llama la atención porque además, bueno, lo podemos decir claramente porque ha sido el hermano mayor de la Estrella, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Vamos, que no ha sido un personaje anónimo, sino el hermano mayor de la Hermandad de la Estrella. Faltan los pares un año y los impares otro. O sea, llama un poco la atención, ¿no? Los más altos de 1,80 un año y los más bajos de 1,79 a una medida otro así, año. ¿cómo se mide eso, no? Como vamos un año... no sé si le veis alguna lógica, ¿no?, a ese argumento. Es difícil. Ponerle ese cascabel a ese gato es muy difícil, evidentemente. Nuestro pastor diocesano ha hecho unas declaraciones esta semana pasada que hacen alusión a eso. Y claro, le ha dicho, consejo, a ver de qué manera hace usted esto para que no haya que ir de A10. Mire usted, si no podemos ir de A10, tampoco tenemos que ir de A4. Si no podemos ir dignamente, ¿por qué tenemos que ir allí? Nos retrotraemos a 150 años antes. No todas las hermandades iban a la catedral. No todas. Entonces, sagrarios con su Divina Majestad en el monumento pueden estar en cualquier iglesia, en cualquier santuario. Oye, a lo mejor había que plantearse decir quién va a la catedral y quién no va. ¿Quién provoca esa amalgama de nazarenos atropellados unos contra otros porque no caben para ir a la catedral? A lo mejor esa es una solución.
que lo pongo ahí sobre la mesa, que no diga yo que no quiero decir que esa sea la solución, pero, oye, ahí está sobre la mesa ese planteamiento. Y después, mire usted, ¿hay que ir a la catedral por el sitio que usted me está diciendo? Hay más sitios, ¿no? Por donde hay más espacio. Porque el problema, ¿cuál es? Volumen de personas, distancia a recorrer, que es un espacio, y tiempo en el que hay que pasar. Pues vamos a modificar algunos de esos 3 parámetros para que sea más viable el que no lleguemos allí atropellados de 4, de 5, de 6 o de 10. ¿No, Paco? Por supuesto, también es importante decir que hemos perdido la capacidad de movernos. No sé si a raíz de la No, estás pandemia... hablando de la cofradía, estás hablando de la gente en Está general. hablando de la gente, Ahí de estoy de moverse, acuerdo. de la moverse la sociedad gente. en general, ¿no? Porque a lo mejor el porcentaje de personas que ven las cofradías en la calle, pues es muy alto de gente que viene de fuera o que no está informada, que no sabe, tampoco se ha movido nunca, no tiene práctica, no lo ha vivido con su familia y bueno, y entonces pues resulta que no sabe moverse y bueno, pues se queda en una esquina y forma un pegote o se enfada porque alguien pasa, ¿O te coloco una silla? por ejemplo. A ver, quiero discrepar un poco porque también le he escuchado al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, pues más o menos señalar a que es el foráneo el que provoca ese inmovilismo del público. Pero vamos a ver, seamos también autocríticos. ¿Todo el público de sillitas son personas foráneas? Yo creo que No. la moda de las sillitas la ha impuesto el público local. Que después el que viene de fuera y ve que nos sentamos en una sillita, espera una cofradía 2 horas, pues lo sigue, claro, bueno, pues se hará aquí, ¿no? Ojo, hagamos también autocrítica, ¿eh? Yo creo que el público local también hemos perdido mucho esa capacidad Sí, por ahí he empezado. de, Por ahí he empezado diciendo que de hemos movernos. perdido. Por eso, de por ahí he movernos. empezado diciendo que hemos perdido, no sé si por la pandemia o qué momento hemos perdido, los sevillanos hemos perdido la capacidad de movernos. Exacto. Quizás no lo he enunciado totalmente, pero que lo somos nosotros mismos, que hemos perdido esa capacidad. Antes te movías en una bulla y ahora parece que una bulla es lo peor. O sea, ves una bulla y una bulla era antes una cosa Normal y corriente, ¿no? y corriente. Una bulla que tú te cogías de la mano con el niño y salías de la bulla y ya está, y ya salido y ya... Vaya bulla, vaya bulla. Ahora ves una bulla y es como... Parece que... Claro, pero Paco, yo también pienso que sí, la bulla hemos sabido gestionarla los que tenemos cierta edad. Yo ya me encuentro entre los de eso. Pero las nuevas generaciones saben, están educados, han mamado lo que es moverse en una bulla. Porque yo creo que no. he recibido contestaciones de personas que con toda la educación del mundo le he dicho, ¿me permite pasar? Que voy a cruzar de aquel lado. No estaba la cofradía pasando. ¿Y la contestación cuál es? Es Sí, que llevo hombre, aquí 1 hora. Es que yo llevo aquí 2 horas para dejarte pasar. Pero, oiga, la calle es suya. Es que no, es que hemos perdido, yo creo que hemos perdido, vamos a meternos todo y sabémonos quién podamos. Hemos perdido la capacidad de movernos y las formas. Y la educación que se requiere para cuando tú vas a ver una cofradía. Bueno, para cuando vas a estar con gente en la calle y simplemente, pues bueno, te mueves de un lado a otro y vas a buscar o vas a ver no hemos pasado a me voy aquí, estoy 3 o 4 horas y me vuelvo a casa. Y esas 3 o 4 horas Quiero verlo todo. Por lo que pasa aquí y prácticamente he arrendado la parcela, vamos, este trocito es mío, vamos. Eso es mío. Y llevo aquí 4 horas. la gente pone allí un picnic Un directamente, tenderete. ¿no? Sí. Como se Así, ve. así, cualquier día Como- se llevan un como saco se de ven dormida. algunos tenderetes en algunas salidas o en Totalmente. algunas calles. Es así. Volviendo a la masificación, que obviamente eso es algo innegable que sucede, y no solamente por parte del público que lo ve, sino por parte del que va dentro de una hermandad, ¿sería algún tipo de solución, dijo para que también vosotros opinéis, que las propias hermandades o la autoridad eclesiástica pusieran algún tipo de normas del estilo de la hermandad que cause retraso, pues el año que viene penalizada de algún modo, o las propias hermandades, los hermanos que estén fuera de la fila, pues se les toma nota y el año que viene, pues mire usted, no va a salir al rinconcito de pensar? Porque es verdad que mucha gente sale sabiendo a lo que va y otros pues pasean las túnicas indecentemente. Entonces, a lo mejor algún tipo de sanción podría tener un sentido. No digo retirar las reglas como pasaba en otros tiempos, ¿no? Pero si al menos un tironcito de oreja. Igual desde el punto de vista económico, pues a lo mejor el reparto de sillas se le penaliza a usted un 10% para el año que viene. A ver si por ahí
se entra en razón, no sé. Podría ser, pero es difícil de llevar Es muy a cabo. difícil, yo creo que es bastante difícil. Es difícil de llevar a cabo esa medida. Yo creo O sea, que las dos cosas que has dicho ya han pasado. Ya la autoridad eclesiástica ha tomado medidas y las hermandades algunas veces también han tomado medidas. O sea, no venimos de nuevo, ¿no? Porque también había otros desmanes, en otra época había desmanes auténticos, ¿no? Tú que tienes más datos y que siempre, sí, seguramente te puedes ir a otras épocas en las cuales las hermandades han sido grandemente reñidas, ¿no? Por hacer determinadas cosas o por permitir que los hermanos hicieran tal. Bueno, mítico es el cartel, ¿no? Que está en el Nazareno con, ¿no? Recogido en lo que es el antifaz, fumando, apoyado en un sitio con una cerveza en la mano. O sea, hay un cartel por ahí que es mítico. Entonces, bueno, quizás las cosas sean cíclicas. Yo creo que también la masificación responde a moda, ¿vale? Porque no sé si recordáis cuando tuvimos esa avalancha de todo tipo que llegó a sacar creo que fue el Correo de Andalucía, desde pines hasta cartelitos, hasta banderitas, tuvimos una avalancha, fue una época, sí, pero fue una época, hay unos tiempos un poco más de sequía, recuerdo yo, que estaba la cosa muy ponderada, había menos gente, de repente vino una avalancha unos años, ¿vale? Y que el Correo de Andalucía, como diario que es nuestro, pues supo responder y alimentó también ese tipo de cosas, y de repente que el sevillano tomó las calles durante unos años, en la época de Fray Amigo, y bueno, y fue como un pico, y después descendió. Después yo recuerdo que mucha gente empezó a irse a la playa o a hacer otras cosas, gente que eso fue una moda, vinieron, lo vieron y dijeron, bueno, ya lo he visto hasta dentro de 2 o 3 años, ¿sabes? Pero sin el turismo que hay ahora, claro. Claro, es que se une. El turismo, yo creo que eso se puede unir a lo mejor una moda que puede haber ahora por determinados aspectos de las hermandades. ¿Creéis que un aspecto que ha incidido negativamente en todo esto es la espectacularización de todo? Que todo se magnifica. Antiguamente se le escuchaba al típico cofrade, pues tal cofradía en tal esquina es muy bonita, ven a verlo. Y tú, si querías verlo, tenías que desplazarte allí. Hoy en día abres un ordenador y tienes 100.000 vídeos de todas las cofradías en todos los rincones. Entonces, aquel sitio donde es un poquito más llamativo, más vistoso, pues todo el mundo quiere ir a verlo y no se quiere mover e irse a otra calle. Y esto con lo que tú estabas diciendo de la falta de movilidad. ¿Vivimos para la pose y para la retransmisión o somos esclavos en cierto modo de esas tendencias? ¿Qué pensáis vosotros? Estoy totalmente de acuerdo contigo, José María. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú no puedes ver ninguna grabación de ninguna televisión de las que transmiten la Semana Santa y que el 90% o el 85% de la gente que está viendo esa cofradía no esté grabando con el móvil. Si tú estás grabando con el móvil, ¿qué estás disfrutando de ese momento? ¿Estás percibiendo todo lo que conlleva el paso del Cristo del Amor cuando pasa por la Plaza del Salvador antes de entrar y suena el Sacri, que en paz descanse, cantando una saeta? ¿Tú estás viviendo eso? ¿O estás viendo el móvil si estás encuadrándolo bien? Si a la vez que estás encuadrándolo bien sale tu novia que está aquí debajo. A ver cuántos likes. Tú te estás perdiendo. A ver si lo voy a subir a una red, cuántos likes me van a dar, porque está muy bien hecho. Sí. Tú te estás perdiendo esa percepción de lo que es una cofradía en su máxima expresión en la calle. Entonces, con toda la razón del mundo, yo ahora mismo pienso que la mayoría de la gente no va a ver cofradía por una auténtica devoción, va a ver lo que tú has dicho al principio, una teatralidad, un espectáculo, que es una obra de arte, que es muy bien, que no sé cuánto, pero no le dan el valor que a lo mejor nosotros le podemos dar. ¿Cuánta gente de las que ve la cofradía le reza un Padre Nuestro al Señor? ¿O una salve cuando pasa a su Virgen o la Virgen? Yo no he visto a nadie moviendo los labios, que te lo puedes rezar mentalmente, pero hay gente que se le ve que está rezando, que tiene una devoción y tiene la mirada puesta en la imagen. Yo no lo observo. Y yo tengo un privilegio porque me tocó en su día y tengo unas sillas en la avenida y, oye, incluso en la avenida hay gente que está con el móvil y no está viendo la cofradía, está grabando la cofradía. Se está perdiendo la experiencia. Se está perdiendo. Con todo lo que aquello supone, Exactamente. ¿no?
Voy a tomarte ya el comentario que has dicho de que nos has llevado literalmente a la Plaza del Salvador a recoger el Cristo del Amor. Compartirme algunas vivencias que tengáis de las que difícilmente se puedan ir de la cabeza. Aquel año que vi tal cosa, aquella entrada, aquella esquina, aquella saeta, aquella levantada. Sois cofrades veteranos y seguro que atesoráis más de un momento. Yo atesoro varios momentos, ¿verdad? De mi cofradía que te voy a contar. Siempre he formado parte de ella y estoy dentro y ahí no. Pero yo tengo grabado en la retina el primer año que un buen amigo mío me invitó a la primera salida de la Virgen de la Aurora de Santa Marina. Uh-huh. Me invitó en el año 92 y yo lo vi desde dentro. Desde dentro. Eso lo tengo grabado a fuego. Una cosa preciosa, maravillosa. O sea, el primer año que salía ese palio, la Virgen, todo el barrio allí, tú sabes, la relación que tienen con la Salle. Sí. Y eso lo tengo yo grabado de verdad, a fuego, a fuego. ¿Y Paco? A mí se me han venido 4 o 5 de repente. Dale. Se me viene... No tienes que decirla en verso como si fuera un pregón, no hay problema. No. La salida con mi hija cuando vino de Monaguilla, esa es la primera que se me viene. En Veracruz. En Veracruz, por supuesto, en mi hermandad de Veracruz. De la mano por la calle, ella, vamos, y llega allí a... a ver si me voy a poner también yo ahora. Bueno, pero vamos a ver. Sí. Cuenta lo especial que tiene. Sí, bueno, lo conté hace un montón de años en un programa muy bonito que se llamaba La Trabajadera, que se llama Nuda San Pablo. Bueno, nada, pues conseguí, porque bueno, eran unos momentos en que las monaguillas no eran demasiado bien vistas en las hermandades, y conseguí, bueno, pues, preguntando por aquí y por allí, me dijeron, no, eso no, y entonces pues tuve que ir a un cabildo de salida y fui el primero, ¿no? Y nada, pregunté la famosa frase que se lo cuento a todos mis amigos, ¿la hermandad de la Veracruz tiene algún problema porque una hermana salga? Y el hermano mayor, que entonces me contestó, Pepe, creo que era Pepe, me contestó, la hermandad no va a tener nunca, porque una hermana, además, mi hermandad que sacó Nazarena, vamos, claro, desde el sí, principio. una de las pioneras. De las pioneras. Y entonces, pues nada, busqué... La túnica salió de un armario de la catedral. Un amigo que tenía allí, bueno... ¿Tenía solera? Sí, tenía solera. Y bueno, ese es un de los momentos Pero podemos confirmar que es la primera niña monaguilla de Sevilla, ¿puede ser? Por ahí, de las primeras... De mi hermandad, seguro. De hecho, después tuve una colección de llamadas de todos los hermanos que tenían una niña que quería... Claro. Me llamaron hasta de Carmona, me llamaron de Madrid, sí, porque todos tenían, pero en la hermandad eran otros tiempos. Tampoco daba muchas pistas y bueno, claro. eran otros tiempos. Vamos a dejarlo que eran otros tiempos, pero eso es un momento muy... Hombre, claro, y luego se me viene mucho la Virgen de la Victoria entrando en la Esperanza de Triana hasta el foco, o sea, entrando todo el paso con Florencio Quintero a mi lado. Ves la Iniesta entera salir a la calle con el niño, con Julio, con tu hijo de la mano en la Iniesta, ya que sé, etcétera, etcétera. Se me vienen muchísimos momentos, pero... Al hilo de las anécdotas que cada uno de nosotros ha podido vivir dentro de sus cofradías, en el caso de Paco, la Veracruz hizo una cosa un poco inusual hace una serie de años, porque salió sin pasos, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió desde dentro? Ciertamente, fue un momento en que hubo que decidir porque amenazaba lluvia o había un margen muy corto, y entonces, bueno, la Junta que estaba en ese momento decidió, pues, como el Lindum Crucis es titular, pues decidió pues salir con su titular, que era... Y bueno, nada, salimos, fue prácticamente, una carrera, porque fuimos muy rápido, porque había mucha amenaza de lluvia. Tanto que el diputado mayor de gobierno de aquel entonces llegó a decir que si, en un cabildo posterior, que si se llegaba a volver a tener que salir de esa manera, que había que estudiarlo para salir más tranquilo, porque llegando a la campana prácticamente la hermandad derrapó. O sea, es que eso fue tremendo. Y otra de las anécdotas que también me pasó... Que se podría echar a pelear, entre comillas, con el traslado del Santísimo Cristo yacente para el Vía Crucis, ¿no? También. Sí, pero yo creo que sin lugar a dudas la pole position lo tiene ¿Sí? Santa Marta.
Santa Marta cuando quiera le gana la mano a los dos. Y otra anécdota que cuento de mi hermandad es, es que yo he sido diputado de las representaciones. Las representaciones de la Veracruz. De las representaciones de la Veracruz de otros sitios, de otros pueblos. pueblos. Gracias también a Benjamín, con el que, cuando solicité ser diputado de tramo, pues acabé con él, llevando las representaciones que vienen de otros sitios, de otras ciudades, de otros pueblos. Y entonces, como sabéis, ¿no? Vienen con sus túnicas de colores, con su estandarte, a veces vienen 3 y a veces vienen 10, pero en fin, cada uno con su idiosincrasia. Había que indicarles un poco cómo funciona. Eso se conoce poco, pero hay que indicarles un poco de dónde están, ¿no? Y simplemente, pues cómo funciona, lo que es la carrera. Muchos no tienen mucha idea. Y vienen, es una manera, yo creo que es una cosa muy linda de que la hermandad les permite vivir la Semana Santa desde dentro, ¿vale? Y van a ver algo que no van a lo mejor a ver nunca, que van a ver la silla, van a ver, a lo mejor ven al alcalde, a lo mejor porque esté en ese momento, ven la carrera, la catedral, ¿no? Entonces todo está muy bien. Pero nosotros teníamos una asistencia normalmente pues tenemos una confraternidad en Hermandades de la Veracruz. Teníamos una asistencia de los pueblos, pero claro, hubo un aniversario y entonces se cursaron muchas. Entonces yo tenía la lista de cofradías y de repente yo estoy leyendo, no estoy leyendo a lo mejor Villanueva del Río, Alcolea, y de repente digo, ¿Burgo? Pues Dios, ¿esto qué es? Y entonces vinieron gente de Burgos, vinieron gente de Barcelona, porque era claro, pero vino Burgos, digo, de la parroquia, me acuerdo además perfectamente de la parroquia de los Santos Juanes. Venían ellos, y yo los recibí, vienen ustedes por aquí. Y yo diciendo, ¿de Burgos? ¿Han venido de Burgos? ¿Sabes? Fue una anécdota, para mí fue muy curioso, ¿no? Después creo que ya se dejó un poco abierto y es verdad que yo creo que ya le he perdido la pista, no sé realmente, pero sé que, están todas las hermandades de la Veracruz invitadas. Así, pero no sé mucho detalle, no cómo va. Pero en aquel entonces para mí fue un shock, ¿no? De ver a alguien que se había tomado un avión para pues decir, no, voy a participar en la Hermandad de la Veracruz de Sevilla. Fue una curiosidad. Pues le mandamos un saludo a los feligreses de la parroquia de los Santos Juanes de Burgos. En Veracruz es que salen bastantes representaciones de la Veracruz. En el Silencio salen algunas de Jesús Nazareno, algunas filiales, pero no en ese número. Un año ha habido 2, 3, pero no en ese número tan grande. Nosotros que tiene tenemos literalmente, un tramo, pero además un tramo bien completo, bien nutrido. Y colorido, además. Y colorido. Sí. Hablando ya de las interioridades de la hermandad, yo le quería preguntar a Josemí por una curiosidad que tiene la Hermandad del Silencio, que para ellos no es curioso, obviamente, pero para los que estamos fuera sí. Y es que toda la cofradía se nombra y se ordena nazareno a nazareno antes de salir la cofradía, pues siguiendo un rito ancestral. ¿Cómo es eso? Tiene que ser algo especialmente emocionante, aunque ya seguramente por la cantidad de hermanos no es tan íntimo como antes, ¿no? Efectivamente, no es tan íntimo y además se hace en 2 espacios distintos. Antes se hacía en el atrio de San Antonio Abad y se nombraba toda la cofradía porque cabíamos, pero ya la cofradía ha cogido un volumen que los tramos de cera morada y cruces de Jesús Nazareno se nombran en lo que es el patio que nosotros llamamos del Corte Inglés, ahora de Zara, que es un patio que tiene allí como de muelle de desembarco de mercancías, que nos lo cedieron, se permitieron hacer una puerta que comunicaba con nuestro almacén. Ahí se nombra todo el cortejo de Jesús Nazareno y en el atrio se nombra todo el cortejo de María Santísima de la Concepción. Pero sí, efectivamente se nombra desde el primer nazareno, que es el diputado de la Santa Cruz, hasta el preste, que actualmente es de nuestro hermano Pablo Colón. Todos, son nombrados todos. Excepto los costaleros. Ese otro excepto cambio los costaleros que los nombran los capataces. Que con el número de nazarenos hemos sufrido. En mi hermandad también. En mi hermandad ha pasado de poder meter todos los nazarenos en la capilla de Jesús y ya a tener los baños de la Reina Mora, a tener la casa hermandad detrás y ocupar incluso, claro, cuando no llueve, afortunadamente, también todo el espacio que tenemos un espacio de albero allí donde se montan todo el tema de servicios, se monta la atención a los costaleros, atención a los monaguillos, en fin, es lo mismo. Hemos pasado de tener un número de hermanos
que podías casi que podías hacer una lista de cofradías, ¿no? Hacer una lista, a tener, bueno. Son los tiempos que Son corren. los tiempos que corren. Yo os voy a preguntar ahora a la inversa. Josemi, que sale en la madrugada, y Paco, que sale el lunes santo, de esos días que os perdéis el resto de hermandades, ¿qué os gustaría ver y que no podéis ver? Josemi. Bueno, la verdad es que yo ya con mi edad soy de los que se sacrifica poco. Pero sí que algún año hemos terminado nuestra estación de penitencia y me he desvestido en la hermandad y de paisano me he ido rápidamente a ver el Gran Poder por Virgen de los Buenos Libros. Uh-huh. La Virgen la he pillado por el museo, de ahí me he ido a la calle Zaragoza casi amanecida y he visto el Calvario, que es una preciosidad. Ves el Calvario con la luz que tiene la amanecida cuando llega. No despista. Y la Virgen de la Presentación detrás, que ya es más de día. Y después irme a la Arenal. Y por allí que os voy a contar. En el Arenal, yo solo, porque ese año lo hice solo, pues ya está, pues tú ves 3 caídas y te vas un poco más para adelante y vienes por el postigo y ves la Esperanza y ya es que dices tú, que no paro ni a desayunar. me voy para la calle Alemana y cojo a los gitanos bajando. Y veo a los gitanos, ya desayunaré. Y los gitanos, voy a esperar a la Virgen de la Angustia. Y ahora dices tú, ¿desayuno? No, que si desayuno no llego a ver a la Esperanza por la calle Feria. Y ya pues pegarte la paliza al arco y ver a la sentencia. Y bueno, ya una vez que ya estás derrotado, que son las 12:30 de la mañana, y los pies parece que te están pinchando alfileres y no hay ni un puñetero taxi en la Macarena. Pues ya te vas a tu casa, llegas a tu casa a las 1:30 y dices tú, mátame camión. O sea, ya he hecho todo lo que quería hacer hoy. Tú es que el Viernes Santo para mí hoy no va a existir. Pues ahí estaba el tío. Tú tienes una de las jornadas más complicadas cuando sales de Nazareno, Claro. cuando había que atender. Complicada. Ese año lo hice, lo he hecho varios años. La verdad que es una paliza, ¿eh? O sea, y yo ya con la edad, repito, con la edad que tengo, ya me sacrifico poco. Selecciono mucho dónde voy y cómo voy. Y se me ha olvidado deciros antes, a colación de lo que ha dicho Paco, que también uno de los momentos más que llevas en el corazón fue el año que el arzobispo dijo, ya se acabó aquí todo y van a salir las mujeres en todas las cofradías. Ese año cumplió mi hija Isma 14 años, pero los cumplía en mayo. Y yo, siendo miembro de la Junta de Gobierno, no quise pedir el favor de que saliera. Le dije a Isma, porque ella siempre supo que quería ser hermana de la hermandad, aún a sabiendas que no iba a salir de Nazareno. Y ese año, pues yo, si hubiera pedido el favor, me dejan salir a mi hija. Y yo dije, tuve 14 años en mayo, el año que viene ya tendrás 14 cumplidos para 15 y saldrás. Y ese año que nos vestimos juntos, pues yo estaba en la Junta, nos vestimos juntos allí en mayordomía, nos pusimos la túnica los dos juntos. Y tú la ves vestida de nazareno y la cara que pone, esto es una cosa que te llega, que te queda para siempre. Entonces, como tú lo has dicho, yo también tengo ese recuerdo imperecedero en mi alma. Y Paco, del lunes santo, ¿que te pierdes y no te gustaría perderte? Pues te voy a contar que no me lo pierdo. ¿Sabes? El cautivo tengo la posibilidad, que lo estoy haciendo muchos años, que lo veo venir del parque, o lo veo en el parque, es que o claro, lo veo... estamos tantas horas en la calle que es fácil verlo. Lo veo entrar para el postigo, para mi barrio, para que era mi barrio. Entonces no me lo pierdo. Muchos años no me lo he perdido. Además que el cautivo en el postigo. Además, porque mi mujer es muy de cautivo, y entonces tampoco intento también darle un poquito de... Y después, estaba pensando para contestaros, y hay que ver cómo somos los de negro. ¿No? Me he ido a las de negro. O sea, me he ido completamente. Me he ido a Santa Marta, por supuesto. Me he ido a perderme cualquier momento allí. Misterio. Me he ido a perderme la entrada del museo, que lo he vivido con muchísimos amigos, con el Sacri cantando, con Pepe Perejil cantando. O sea, también me lo he perdido. Y un año que no salí,
porque bueno, yo no soy... Solo sé constante, pero a veces no. Y acabé viendo los Dolores de San Vicente con unos amigos también, me parece que estaba Fernando Lobo, entonces fue una maravilla. Bajó Santa Vicenta María y era todo, no sé, una poesía, era pura poesía. Bajó, giró en las mismas losetas, embocó con la marcha y entró y cerró y dije... Y la música... Y me di la vuelta y dije, ¿qué es lo que acabamos de ver? sensacional. ¿Qué locura acabamos de ver? Yo no me acuerdo de ese momento. Dije, ¿pero esto qué es? Una maravilla, una maravilla. Bueno, nos habéis contado lo que habéis visto y lo que guardáis en la memoria que esperáis poder disfrutar este año. Tanto en la cofradía de la que cada uno sois, como qué momento, qué esquina, qué... O por repetido, o por este año voy a cambiar y voy a buscar esta por aquí. Yo ¿Qué por repetido... desafíos tenéis? Yo por repetido, José Mari, como soy del barrio adoptivo de nuestra amiga... María Además José, que la última Semana Santa nos nos vimos. vimos en la esquina de Almirante Exactamente, Topete. Exactamente. Yo como soy del barrio adoptivo, yo el lunes santo me quito el chándal, voy un poquito antes a mis labores deportivas y me cojo mi moto y me voy al tiro. Además que hay Y que verlo allí en el barrio. espero al Señor, me voy a buscar a Virgen de las Mercedes, me deleito, veo amigos que nada más que veo ese día. Veo amigos allí del barrio que los veo ese día nada más, en el bar de siempre. Y cuando llega la hora, pues me vuelvo, cojo la moto y me voy al restaurado. Allí está trasladándose los pasos de Del buena estudiante. muerte y de la angustia. Y ya, pues bueno, pues ya me voy para casa, como, descanso y ya. Si puedo y tengo ánimo y mi mujer me acompaña con sus dolencias, pues nos vamos para la silla, a la catedral. Pero ese es un punto que yo no perdono en ningún año, porque además yo he vivido allí, cuando yo vine a Sevilla, pues fui del barrio, mi tía, que en paz descanse, fue la que me acogió en su casa, y yo todos los años que puedo estoy allí. En El que es del tiro, aunque se vaya, el tiro se queda en El ti. tiro se Es del queda. tiro para siempre. Paco, ¿tú? Yo disfrutar de las sillas de la Semana Santa. Las sillas han vuelto a mí después de muchos años, porque bueno, las sacó mi padre en los 80, hace ya un poco. Ha llovido. Sí, porque nosotros vivíamos en Harina y claro, salir por García de Vinuesa y sentarte, pues era una maravilla. Pero bueno, mi padre ya se puso mayor, se las transfirió a mi tío, a su hermano, y bueno, ya el hermano también está muy mayor y al final ha sido toda una impresión recogerlas el otro día a mi nombre. O sea, ya las llevo disfrutando varios años porque mi tío me las estaba cediendo, en fin. Pero que no llueva, ¿sabes? Que es lo que queremos, que pueda disfrutar de las sillas, porque estos últimos años que he estado, ha sido unos años con lluvia, días que me he perdido, días que... Entonces me gustaría poder disfrutar de toda la semana con las sillas y eso. Y luego en mi hermandad he tenido la suerte de que un sobrino quiso apuntarse y entonces le está saliendo con él de pareja de Sirio. O sea, me he ido al primer tramo, ¿no? Que es lo que se llama, ¿no? Pero ya llevo varios años y ya le he dicho, mira, ya tú, además es grandecito, que no es chico. Y entonces salí de escolta de mi Virgen de las Tristezas, que lo pediré en unos días, que tengo que pedir el sitio, y si Dios quiere, Bueno, pues qué volveré lujo, ¿no? a salir de escolta de mi Virgen. Qué A ver lujo, si es qué verdad. lujo. Escolta, explícanos, Paco, para los que somos... Bueno, es un Palermo, de la hermandad. es un Palermo que va con un nazareno que va con su Palermo, que va escoltando a la Virgen muy cerca de ella. No Vale, es el vamos. fiscal del paso, No ni es es fiscal. eso es. Ni fiscal. Bueno, No. demandando porque no lleva No, música la pero tristeza, vamos claro. como una especie de respeto, ¿no? Como una escolta de Sí. respeto, y los nazarenos salimos con nuestro Palermo y vamos al lado de ella, ¿no? A ver si tengo la suerte. Ojalá lo tenga. Ojalá. Sería maravilloso, ¿no? Ese lunes santo escoltando Sí, a la porque Virgen de la el Tristeza. año he tenido dos momentos, y los dos ha llovido. A ver si es que no querían que saliera. Porque uno me pasó con una bocina, que tú lo ibas a decir. Era justo lo que iba a decir. Y otro me pasó con el Palermo, y al final salimos sin salir, porque salimos y nos tuvimos que recoger porque estaba lloviendo y la cofradía tuvo que volver. Pero bueno, a ver si este año pues no llueve, y que es lo que queremos todos, imagino. Claro. Que Ya ha no- llovido bastante. Que ya ha llovido bastante. Tenemos Ya todos llovió los pantanos bastante, llenos. Ya, salvo que los pantanos tengan techo, tienen que estar ya hasta arriba, ¿no?
Bueno, pues por mi parte, salvo que se nos haya quedado algo en el tintero, vamos a dar cuenta de unas torrijas y unos pestiños que, que hemos traído para celebrar la ocasión. Como tú sueles decir, ole. Ole y ole, además, dos veces incluso. Bueno, ha sido un ratito de charla maravillosa con nuestros amigos, con Paco, con Josemi, como ha dicho mi querido tocayo, y pareja artística, José Mari, tenemos para celebrar el inicio de la Cuaresma, que recordamos que cuando estén escuchando este programa, si lo escuchan pues a la hora que lo emitimos, pues el Santísimo Cristo de la Buena Muerte pues estará ya transitar desde el barrio de San Julián hasta la Santa Iglesia Catedral para presidir el Vía Crucis. Lo hemos dicho en el primer bloque, no felicitamos la Cuaresma, pero disfruten de ella porque es una época maravillosa, es una época también, más allá del arrepentimiento, no de la conversión, de la reflexión, es también tiempo de convivencia, de pasarlo con amigos, como estamos esta tarde aquí. Así que nada, nosotros nos vemos en las calles, ¿no? Sí, nosotros nos vemos en las supuesto. calles. Por supuesto. Muchas En la gracias. calle y si puede ser, en algún bar. También, claro, por supuesto que sí. Muy bien. Que podrá ser. Que podrá ser, damos fe de ello. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, pues, bueno. queridos todos al otro lado de las ondas, como se suele decir, ha sido un verdadero placer y nos vemos en muy poquitos días con un nuevo episodio del Cabildo que seguro que va a ser de su agrado. Sean felices y nos vemos en el próximo Cabildo. Síguenos en nuestras redes. Hasta el próximo programa.